Hoy quisiera compartirles un tema que he titulado Comparte el Evangelio de Libertad. Comparte el Evangelio de Libertad. Ahora, quizás para muchos de nosotros hablar de este tema es hablar de algo quizás un poco irreal, quizás puedas tú pensar, porque hablar de libertad en un tiempo donde pensamos que somos libres, ¿no? Y que no somos esclavos, porque la esclavitud para nosotros pues es algo que pasó hace muchos años, ¿no? Quizás no es muy pertinente. Sin embargo, la Biblia nos enseña que la esclavitud todavía existe hasta este momento. ¿A qué nos referimos? Justamente vamos a hablar de ese tema en esta hora. Por eso comparte el Evangelio de Libertad. Mira que hasta nuestro himno nacional, ¿cómo comienza diciendo? ¿Cómo comienza? Somos libres, ¿no? Pero la pregunta es, ¿realmente somos libres? Esa es la pregunta que queremos plantear en esta hora. Por eso quisiera llevarles ahora a una historia que se encuentra en el Evangelio de Juan, el capítulo 8 y los versículos 31 al 38. Juan, capítulo 8, versos 31 al 38. La palabra de Dios dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. En este pasaje entonces podemos ver rápidamente 4 aspectos importantes del Evangelio de Jesucristo que nos hace libres, y quiero rápidamente compartirlos. Hermanos y amigos que nos acompañan en esta hora en forma presencial y virtual, el Evangelio de Jesucristo nos hace libres en primer lugar cuando conocemos la verdad. El Evangelio de Jesucristo nos hace libres cuando conocemos la verdad. Mira cómo comienza este pasaje en Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Escucha, para conocer la verdad que te hace libre, primero debes creer en la persona de Jesucristo. Por eso este pasaje comienza así diciendo: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Porque, escucha, solamente podemos llegar a ser libres cuando ponemos nuestra fe, nuestra confianza únicamente en Jesucristo. Y por eso, mira lo que dice, por ejemplo, otros pasajes en Juan 5, verso 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Cuando tú crees en Dios y le crees a Dios y pones tu fe y tu confianza en Jesucristo, la Biblia dice que tú pasas de muerte a vida y ya no vendrás a condenación. Y en Juan 3, verso 36 también leemos: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y esa ira viene por causa del pecado, porque eso es justamente la esclavitud a la cual Jesús se refiere, y lo vamos a ver en unos momentos. Ahora, al creer únicamente en la persona y en la obra de Jesucristo, Dios nos concede por gracia la vida eterna, el perdón de nuestros pecados. Pero no solo tienes que creer,
también es necesario permanecer en la palabra de Jesucristo. Por eso Jesús dijo, a los que habían creído en Él les dijo, si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces es importante no solo creer y confiar en Cristo, sino también permanecer en la palabra que Jesús nos enseñó. Escucha, si tú dices que crees en Cristo y no permaneces en sus palabras, en realidad tú no estás ejerciendo una fe verdadera, porque la fe es confiar en Cristo, y confiar en Cristo es confiar en la palabra de Cristo. Permanecer en esa palabra, abrazarla con todo tu corazón, amarla con todo tu corazón. En Juan capítulo 15, versos 7 y 8 dijo el Señor, si permaneciereis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Ahora, creer en Jesucristo nos concede la gracia de la vida eterna. Permanecer en Jesucristo nos hace verdaderos discípulos. Pero escucha, únicamente conocer la verdad nos hace libres. Y cuando nos referimos a conocer la verdad, nos estamos refiriendo a la declaración de Jesús en Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Porque, hermanos amados, la verdad es una persona que te revela quién es Dios. ¿Has notado que Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres? Sin embargo, escucha, es importante entender que la verdad no es un ejercicio mental, no es una filosofía a la cual debemos ejercitarnos. No, como aquellos filósofos griegos. La verdad es una persona. ¿Qué dijo Jesús, por ejemplo, en Juan 14, versículos 6 y 7? Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y ese es justamente el engaño en el que muchas personas se encuentran. Piensan que por ejercicio mental de tratar de averiguar, indagar acerca de Dios, sin primero reconocer su condición de pecador, piensan que pueden llegar a Él y conocerle. Y sin embargo, ese conocimiento los convierte más en hombres soberbios, altivos, y el corazón se endurece más y más. Por eso, ¿qué dice la palabra? No está en pantalla, pero está en su Biblia, no en 1 Corintios 8:1. ¿Qué dice la palabra? El conocimiento envanece, pero el amor edifica. La persona, por tanto, que intenta conocer a Dios solamente en un ejercicio humano y mental, al final cae en su propia soberbia. Pero aquel que tiene un encuentro con Jesucristo, que es la verdad, transforma el corazón. ¿Cuántos dicen amén? Por eso lo que tú necesitas no es una religión. Lo que usted necesita es una relación personal con Jesucristo, un encuentro con Cristo, porque solamente el encuentro con Jesucristo le puede transformar el corazón. Ahora, mientras que, por ejemplo, el filósofo Platón dijo, prosigo buscando la verdad, y otro filósofo, Sócrates, enseñó que cada uno posee su propia verdad, y eso es justamente lo que hoy en día escuchamos, ¿no? Tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad, La verdad ahora es relativa, ¿te das cuenta? Creo que esta sociedad sigue justamente el pensamiento socrático. Sin embargo, a pesar de que los hombres puedan decir muchas cosas, Jesucristo es el único que declaró enfáticamente, yo soy la verdad, yo soy la verdad. Apreciados
hermanos presentes y los que están también escuchándolos por las redes, y amigo que estás escuchando este mensaje, déjame decirte que la verdad es una persona y esa persona es Jesucristo. Y solamente cuando tú conoces a Jesucristo, puedes conocer a Dios en verdad, pero también puedes conocer el estado de tu propio corazón. Porque solamente Dios nos puede revelar esto. El salmista David decía en el Salmo 19, no está en pantalla tampoco esto, pero decía, ¿quién podrá entender sus propios errores? En el verso 12, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos, preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. La verdad es una persona que te revela quién es Dios, pero también te revela quién eres tú. Mira lo que dice en Juan capítulo 1, versos 17 y 18. La palabra dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Cuando Jesús estaba compadeciendo ante Pilato, mira la conversación entre Pilato y Jesús en Juan capítulo 18, versículo 37, ¿no? Dice la palabra, le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? ¿Y qué le respondió Jesús? Le dijo, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. ¿Para dar testimonio de qué? ¿Para dar testimonio de qué? Para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Porque escucha, cuando tú tienes un encuentro con Cristo y abres tu corazón y le permites a Él entrar en tu vida, entonces tú recién conoces la verdad que te hace libre. Jesús vino a dar testimonio a la verdad, porque Él es la verdad manifestada al mundo. Por eso en 1 Juan capítulo 5, verso 20, también nos dice la Escritura, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. Escucha, tú nunca podrás conocer a Dios si no es por medio de la verdad, que es Jesucristo. Porque solamente por Él tú puedes venir al Padre. Solamente por Él puedes conocer tu propia condición. Y por eso la verdad no solamente te revela quién es Dios, sino también la verdad es una persona que puede y quiere hacerte libre. Jesucristo por eso dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y para que no quede duda que se está hablando de Jesucristo, Él declara en Juan 8:36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente. Entonces la verdad es una persona que te puede hacer libre cuando tú vienes a su encuentro, cuando Él viene a tu encuentro, ¿me entiendes? Porque Él ha venido a buscarte, pero ahora tú tienes que venir a su encuentro, porque solo en tu encuentro con la persona de Jesucristo puedes conocer y experimentar la verdad que te hace libre. ¿Sabías tú, por ejemplo, que la verdad de Jesucristo libró a una mujer samaritana de su falsa religiosidad y de la sed que tenía de una vida verdadera? Ella pensaba que estaba viviendo bien, Pensaba que su vida era correcta. Sin embargo, cuando tuvo su encuentro con Cristo, se dio cuenta de la verdad, de que en realidad no era feliz, de que había una sed dentro de su alma y ella no sabía por qué. Y es cuando Jesús le dice, ¿tú quieres de esta agua que te da vida eterna? ¿Quieres realmente esta agua? Dámela, dijo esta mujer.
Y el Señor le dijo, anda, llama a tu marido y ven acá. ¿Y qué respondió ella? No tengo. No, yo no necesito a los hombres. Mejor sola que mal acompañada. ¿Y cuántas mujeres hablan así, verdad? ¿Sí? Yo soy feliz como una lombriz, ¿no? Bueno, no sé si estará como una lombriz, pero dicen que son felices. Recuerdo una vez que a un grupo de mujeres le hablé esto en unos lugares allá de provincia y todas dijeron, pastor, no, yo soy feliz, así como estoy. Mujeres profesionales, tenían 2, 3 profesiones, un buen puesto de trabajo, dinero, y sin embargo no se daban cuenta que en realidad no eran felices y no habían tenido su encuentro con Cristo. Claro, y en grupo todos decían, yo no necesito a hombres, no necesito a nadie, pero luego ya, después de la reunión, varias se acercaron diciendo, pastor, quiero hablar con usted un ratito. Y de pronto comenzaban a llorar su necesidad, pastor, en realidad yo me siento así. ¿Por qué? Porque generalmente cuando estamos en público solemos poner máscaras, ¿sí o no? Aparentamos que estamos bien, cuando en realidad tenemos un problema dentro del corazón. Y es solamente cuando la palabra de Dios confronta tu corazón, en esa intimidad espiritual, cuando Dios te habla a tu corazón, es donde te das cuenta realmente cómo estás. Pero Jesús, la verdad, también libró a un paralítico de las culpas del pecado y de estar postrado en un lecho de enfermedad. Por eso le dijo a este paralítico, hijo, tus pecados te son. Escucha, si tú tienes culpas en tu corazón, conocer la verdad te hace libre de las culpas. ¿Cuántas personas no pueden dormir? No tienen paz en su corazón, sufren de estrés, de migrañas, dolor de espalda y no sé qué otras cosas más. Y no saben por qué razón. Pero la palabra quizás te está revelando en este momento que en realidad todo eso es producto de la culpa que está dentro de tu corazón. Y no eres libre de esta culpa. Hoy el Señor te quiere decir como al paralítico, hijo, hija, tus pecados te son perdonados. Jesucristo, la verdad, libró a Nicodemo de su ignorancia espiritual y del engaño de confiar en las obras de la ley para ser salvo. Porque Nicodemo era un religioso que pensaba que al cumplir los 10 mandamientos le daba el derecho de entrar al cielo y de tener la vida. Y sin embargo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no podrá ver el reino de Dios. Porque escucha, tú no vas al cielo por una religión, ninguna religión te puede salvar. Solamente un encuentro con Cristo puede salvar al hombre, a la mujer y a la humanidad. ¿Cuántos dicen amén? Solo el encuentro con Jesucristo. Y Nicodemo por eso, aunque se sabía religioso y maestro de la ley, en realidad él ignoraba muchas cosas porque no había nacido de nuevo. Jesucristo libró también al endemoniado gadareno de una legión de demonios. Escucha, si estás teniendo ataques del enemigo, si estás teniendo perturbaciones, si tú sientes que hay fuerzas espirituales de maldad que te llevan al temor, a la desesperanza, a la esclavitud, solo Jesucristo puede romper esas cadenas de esclavitud. Por esa razón, Jesús libró a este endemoniado gadareno, mira, de una legión de demonios. Si Jesús hizo eso por un hombre, Él también puede librarte a ti. Jesucristo libró a un publicano llamado Zaqueo y lo libró de la codicia y del materialismo que lo consumía. Este cobrador de impuestos sacaba dinero a todos, hasta que tuvo su encuentro con Cristo. Y cuando tuvo su encuentro de ser un hombre avaro, un hombre cosista que solamente todo era para él, de pronto Dios lo transforma en un hombre generoso.
Y dice, la mitad de mis bienes ahora lo doy a los pobres. Y si algo he robado a alguno, se lo devolveré 4 veces más. Eso solamente lo hace la verdad que liberta el corazón. Solo cuando Jesucristo viene a tu encuentro, te hace libre de la codicia, te hace libre del materialismo. Jesucristo, la verdad, también, por cierto, libró a Lázaro de la muerte. Escucha, si te toca partir de esta vida terrenal presente, déjame decirte que hay esperanza. Porque la muerte no es el final de la vida. La muerte solamente es la antesala a la eternidad. Y si tú tienes tu encuentro con Cristo, vivirás eternamente al lado del Padre, en esa comunión perfecta con Cristo. Pero si tú rechazas a Jesucristo, vivirás perdidamente en tus delitos y pecados, apartado de Dios por toda la eternidad. Por eso Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Si tú crees esto, entonces has tenido un encuentro con Jesucristo, la verdad. Entonces el Evangelio de Jesucristo nos hace libres cuando conocemos la verdad, pero en segundo lugar, cuando confesamos ser esclavos. Cuando confesamos ser esclavos. Juan 8, versos 33 y 34 nos dice esta verdad. Escucha, para ser verdaderamente libres, primero hay que reconocer y confesar que somos esclavos del pecado. Y esta es la parte más difícil que todo ser humano se niega a hacer. Mira, en Juan 8:33 dice, le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de... Pregunto, ¿reconocieron que eran esclavos o no? No. Y así es en la humanidad. No, yo estoy bien, yo soy libre, seámoslo siempre, no soy esclavo de nadie. Pero ¿qué dijo Jesús? Verso 34, le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Solemos nosotros, por cierto, revestir nuestra esclavitud con religiosidad moral, con buenas obras, ¿no? Con apariencias. Sin embargo, qué difícil es para todo ser humano reconocer que es esclavo del pecado. Hay una historia en Lucas capítulo 18, versículos 11 al 14. Mira, Jesús está hablando de esta historia y en el verso 11 de Lucas 18 dice Jesús, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Nota, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El fariseo pensaba que su religión, sus buenas obras y su moral eran suficientes. Pero sabes, tú solamente puedes ser libre del pecado cuando reconozcas que eres esclavo del pecado. Y por eso este publicano, sin siquiera atreverse a levantar los ojos al cielo, se golpeaba el pecho diciendo, Señor, compadécete de mí que soy un pecador. Y solamente cuando tú reconoces que eres un pecador, es que el Señor quiere venir y puede hacerte libre solo por gracia.
porque vea un corazón contrito y humillado, reconociendo su esclavitud. En Juan capítulo 9, versos 39 al 41 leemos lo siguiente. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven vean y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: mira, ¿acaso nosotros somos también ciegos? ¿Te das cuenta qué difícil es para una persona reconocer que es esclavo, esclava del pecado? ¿Y qué le respondió Jesús? Verso 41. Si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado Escucha, si tú no reconoces que eres esclavo del pecado, entonces Jesús no te podrá hacer libre. Porque la condición para que Él te haga libre es que tú puedas confesar que eres un pecador. Y lo tengas que reconocer sinceramente y de corazón. Solemos negar que somos esclavos del pecado. Juan 8:33, ¿no? ¿Qué respondieron estos judíos? Linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Ahora ellos pensaban que ser hijo de Dios, ser pueblo de Dios, es solamente un derecho de linaje, de sangre. Pero ¿qué dice la Biblia, por ejemplo, en Juan capítulo 1, versículos 12 y 13? El Señor dice en su palabra: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nota, los cuales no son engendrados de sangre. Es decir, no se trata de linaje. No intentes buscar si tu apellido viene de ascendencia judía. Ay, quizás yo pertenezco de la tribu de Aser, ¿no? No, yo soy de Neftalí. No, yo vengo de Leví, ¿ya? Y piensas que porque eres descendiente judío, ¿eres pueblo de Dios o eres hijo de Dios? ¿Qué dice Dios? Los hijos de Dios son engendrados no de sangre. ¿Escuchaste? Entonces no se trata de que tú desciendas de los judíos, ni que abraces una religión. Porque ¿qué dice la palabra? No son engendrados de sangre ni de voluntad de carne. Ay, sí, yo me voy a hacer hijo de Dios. No, no es así. Mira solamente en lo natural, ¿eh? Mira, un ejemplo. Pregunto, cuando tú naciste, ¿tú participaste de la decisión o fueron tus padres? ¿Vuelvo a hacer la pregunta? Cuando tú naciste o cuando tú fuiste engendrado, ¿tú dijiste, ay, yo quiero nacer? ¿O fueron tus padres quienes obraron? Ah. ¿Y para ser hijo de Dios, es tu obra o es la obra de Dios? ¿Cuántos dicen amén? ¿Te das cuenta? No es por sangre o de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, ¿no? Algunos dicen, como por ejemplo, ¿no? Como yo soy de la U, aquí toda mi familia es de la U. ¿Comprendes, no? Y así piensan que también es la vida eterna, ¿no? Aquí como yo soy de esta religión, todos son A. Aquí somos A. Y piensan que por ser A, son salvos. Y se olvidan lo que la Escritura dice, que no es por voluntad de varón, sino es por voluntad de Dios. Por eso miren Gálatas capítulo 3, versos 6 y 7, dice la palabra: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Porque solamente cuando tú ejerces fe verdadera en el Hijo de Dios y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, tú serás salvo, tú serás salva. Por eso pon tu fe en Jesucristo. Dile a la persona que está a tu lado: cree en el Señor Jesucristo. Permanece en Cristo. Conoce a Cristo, porque solamente conocer al Señor te hace libre del pecado. Recuerdo cuando estaba escuchando el Evangelio, una de las primeras canciones que escuché
golpeó mi corazón y me confrontó. Esta es una canción de Dani Berríos, no sé si alguno lo escucha. ¿Ya? El título es Él mira tu corazón. No la voy a cantar para no asustar a nadie, pero solamente le voy a referir lo que esta letra preciosa dice. Ríes, finge tu alegría, mientes al decir que estás bien, escondes el vacío que está en ti, que no vean tu herido corazón. ¿Por qué son tus días tan solos? Tu corazón anhela libertad. ¿Y quién secará tus lágrimas? Debe haber alguien en quien tú puedas confiar. Como una hoja en el viento, buscando a dónde ir, en quién confiar. En medio de tu clamor, allí Él está para salvar y restaurar. Cristo te ama como estás. Cristo te quiere como estás. Todo lo que tú anhelas está en Cristo. Él mira tu corazón. Y francamente, cuando escuché estas palabras me di cuenta que realmente era un hombre necesitado y que solamente conocer a Cristo podía hacerme finalmente libre. ¿Conoces tú esa libertad? Espero que sí. Si no, déjame decirte que el Evangelio de Jesucristo nos hace libres cuando conocemos la verdad, cuando confesamos ser esclavos, pero en tercer lugar, cuando confiamos en Jesucristo. Juan capítulo 8, versos 35 y 36 nos dice la palabra: y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hermanos, ningún esclavo del pecado puede ser parte de la familia de Dios. Por eso el Señor dijo, y el esclavo no queda en la casa para siempre. No sé si entiendes estas palabras. El esclavo no queda en casa para siempre. Cuando Jesús está utilizando esta palabra casa, se está refiriendo a la morada familiar, es decir, donde habita la familia. Escucha, el esclavo no queda en casa para siempre. Quiero que entiendas algo, hermano, hermana, amigo que estás aquí. Hay una casa terrenal, la casa de Dios. Amén. ¿Estamos en la casa de Dios o no? Mi casa será llamada casa de... Estamos en la casa de Dios. Pero tú sabías que en la casa de Dios hay personas que son libres y hay personas que son esclavas. ¿Sabías eso? ¿Sí? Ahora no vayas a pensar que porque vienes a un templo ya eres hijo de Dios. El hecho de que tú entres a un estadio no te convierte en futbolista. ¿Sí? El hecho de que tú entres a un gallinero no te convierte en una gallina. El que tú entres a un establo no te convierte en un toro. ¿Comprendes? Y el hecho de que tú vengas a una iglesia o abraces una religión no te convierte en hijo de Dios. ¿Qué dice la palabra en Romanos capítulo 6, versos 16 y también los versos 19 al 23? ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Verso 19. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Nota el verso 20, porque cuando erais esclavos, digan erais, a ver, erais. Es decir, escucha, la persona que conoce a Cristo era, no es, era un esclavo, ¿ya? Porque cuando erais esclavo del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Verso 22. Mas ahora
que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria sea al Señor. Solamente Jesucristo, el regalo de Dios, la vida de Dios en Jesucristo te puede hacer libre del pecado. Porque solo Jesucristo puede transformar a un esclavo del pecado en un hijo de Dios. Y solo en Él puede ser libre y ser parte de la familia de Dios. Yo te pregunto, si Cristo viniera en este momento, ¿te irías a estar con Él por toda la eternidad? O quizás te quedarías en el culto. Porque el esclavo no queda en casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que, si Jesucristo el Hijo os libertare, seréis verdaderamente. Entonces por eso tú necesitas tu encuentro con Cristo. Dile a la persona que está a tu lado, ven a tu encuentro con Cristo. Porque solamente Él te puede hacer libre. El Evangelio de Jesucristo nos hace libres cuando conocemos la verdad, cuando confesamos ser esclavos, cuando confiamos en Jesucristo y finalmente cuando nos convertimos de corazón. Escucha, convertirse de corazón es responder con obediencia al Evangelio de Jesucristo. Juan capítulo 8, versículos 37 y 38 dice la Biblia, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque nota, mi palabra no haya cabida en... Escucha, la conversión consiste en que tú aceptes la verdad del Evangelio, aceptes a Jesucristo en tu corazón. Y esa verdad, cuando tú la aceptas, la abrazas y la amas, y sobre todo la pones en práctica, esa verdad te hace libre. No escuché ningún amén. Esa verdad te hace libre. Por eso en Romanos capítulo 6, versículos 17 y 18 dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Y hoy, la palabra que ha sido predicada, el evangelio que ahora tú has oído, ese evangelio que te puede hacer libre, requiere de una obediencia de tu parte, de una respuesta. La pregunta es, ¿qué respuesta darás a este mensaje? ¿Qué respuesta darás a este mensaje? Porque solamente aquellos que se convierten al Señor, conocen la vida y son libres del pecado y de la maldad y de la muerte eterna. El Evangelio de Jesucristo nos hace libres cuando conocemos la verdad, cuando confesamos ser esclavos, cuando confiamos en Jesucristo y cuando nos convertimos a Dios de todo corazón. Cierra tus ojos y vamos a orar.